Porque con nuestro segundo invitado al día vamos a hablar del mundo laboral, cómo ha cambiado y evolucionado tras la pandemia de COVID-19. Muchos empleos se han transformado debido a la competencia actual, hasta las reglas de la búsqueda de nuestros empleos. La destrucción de una parte importante de la fuerza laboral también es una consecuencia derivada de la crisis sanitaria. La realidad es que esta pandemia está condicionando los parámetros de los procesos de reclutamiento y también selección, así como la forma en que nosotros estamos buscando nuestros empleos. Pero, ¿cuáles son los retos en el ámbito laboral post-pandemia? Pues lo vamos a analizar con Gerard Rainica. Él es especialista en políticas de empleo en la oficina de la Organización Internacional del Trabajo para el Cono Sur de América Latina. Gracias, Gerard, por estar con nosotros en Directo América de France 24. Hablemos entonces de cómo ha cambiado, qué tanto se ha transformado y evolucionado, el empleo en todas sus formas, desde cómo emplea una persona, desde cómo nosotros también lo buscamos. Por supuesto, hablar del teletrabajo que llegó para quedarse sin duda y también para reemplazar en muchos casos la oficina. Buenos días, Raúl, y muchas gracias por la invitación. Bueno, efectivamente sentimos como una suerte de normalización en el mercado laboral, pero es una normalización un tanto extraña, ¿no? Por un lado está incompleta porque todavía hay muchas mujeres, sobre todo, que no han podido volver al mercado laboral. Vemos también que de repente por un brote, sea de COVID o de otras enfermedades respiratorias, anticipan las vacaciones, mandan a volver a la educación remota, y muchas veces son las mujeres precisamente que se tienen que quedar en casa para cuidar a sus hijos. Entonces hay un impacto también en el mercado laboral. Vemos también que en algunos sectores donde se han achicado mucho durante la pandemia, por ejemplo, líneas aéreas, ahora se ven con escasez de mano de obra en Europa en este momento. En el verano europeo hay un caos en la aviación, y también las cadenas de suministro como que se niegan a normalizarse, que todavía el transporte está complicado, incierto, caro, que hay insumos que no llegan. Entonces es una normalidad relativa, ¿no? Y si vamos al tema que usted mencionaba del teletrabajo, efectivamente llegó para quedarse. Y en Chile, por ejemplo, hay un estudio reciente de empresas importantes, y el 70% de esas empresas actualmente sigue haciendo jornadas híbridas, es decir, que, bueno, por ejemplo, tienen 2 días remotos y 3 días presenciales, y solamente 15% estaba en presencial full y 15% en teletrabajo full. Entonces esa modalidad híbrida parece ser la que más se impone, y obviamente hay un montón de desafíos sobre los que podemos hablar que conlleva esa modalidad. Eso le quiero preguntar, Gerard, los desafíos o para los empleados, para los empleadores, ¿cuáles son los retos que tenemos en la actualidad? Y pues no sé si usar también esa palabra de una normalidad, porque pues es evidente que todo ha cambiado y todo cambió ya después de esta pandemia de COVID-19. Entonces, digamos, ¿cuál sería esa nueva normalidad a la que vamos a estar enfrentados y la que vamos a vivir, mejor dicho, la que estamos viviendo ahora? Bueno, hay que decir que el auge del teletrabajo empezó de antes, y por lo tanto también algunos países habían empezado a regular esta modalidad, pero en pandemia obviamente fue una modalidad de emergencia, y los países que no lo tenían regulado, hubo mucha regulación ad hoc rápida, pero no es lo mismo el teletrabajo como una modalidad excepcional de emergencia y por tanto obligatoria porque no hay posibilidad de trabajar en oficina, con una modalidad permanente, regular, que debería ser voluntaria. Entonces la regulación hay que adaptarla, actualizarla y eh, encontrar la modalidad permanente donde estén resguardados los derechos tanto de empleadores como de trabajadores. Y para mencionar algunos ejemplos importantes es, bueno, el evitar jornadas excesivas, de respetar la separación entre la vida privada y la vida de trabajo, solucionar de quién asume los costos por el espacio en las casas, por la conectividad a Internet, por Claro.
tener un lugar de trabajo ergonómico en casa, que hay toda una serie de temas que hay que regular, y también el diálogo social, que cuando las personas están juntas les es más fácil juntarse para, por ejemplo, una reunión sindical, y es más complejo cuando todos están en casa o parte en casa y parte en la oficina. Muy rápidamente, Gerard, también la ONU, digamos, hizo algunas recomendaciones para esta nueva era laboral post-pandemia. Dijo que tenemos que tener una recuperación inclusiva, ecológica y sostenible, centrada pues en los trabajadores, en el ser humano. ¿Realmente esto es posible? Y más allá de si es posible, si ya se está empezando a poner en marcha un plan inclusivo, ecológico y sostenible. Bueno, efectivamente esas dos dimensiones son muy importantes, ¿no? También desde la OIT, el lema de una recuperación que no deja a nadie atrás, porque en este panorama que estábamos viendo, en realidad el teletrabajo también se está segando cada vez más hacia el trabajo administrativo, de gestión, mientras que los obreros, por ejemplo, los trabajos más manuales se tienen que seguir desarrollando en lugares físicos, en Claro, fábricas, en oficinas. sí. Y claramente el trabajo a domicilio brinda algunas ventajas, ¿no? A las que no tienen acceso todos los trabajadores. Y por otro lado, como decía, la transición hacia Sí. una economía más sostenible en términos medioambientales es muy importante, y es una transición que hay que gestionar de forma de que no crea una pérdida de empleos, porque Claro. algunos procesos que uno puede analizar van a crear empleo y otras que van a generar pérdida de Claro, empleo. Entonces hay que ver la secuencia de tal forma que haya siempre sí, un equilibrio para que no haya de golpe una disminución de empleo, ¿no? Y lo otro sí, es que en todos estos procesos hay adaptaciones, hay ganadores y perdedores, hay gente que va a perder su claro. trabajo y que hay que reinsertarlos. Entonces está el desafío de la capacitación, de la formación profesional, para volver a ponerlos en condiciones a que puedan encontrar trabajo, la intermediación laboral, o Claro. sea, toda una serie de tareas para la política de empleo, de hecho. Gerard, un buen tema. Le queda la invitación abierta para hablar de esa transición de ese empleo a algo más sostenible, más ecológico, digamos, más verde, porque ese tema nos llevaría también solamente una entrevista para hablar de eso. Gerard, gracias por su tiempo, por estar con nosotros en Directo América. Gracias a usted.